de Bulbul, que dice, a mí, lo voy a leer, a mí me sorprendió Noroña. Creí que él tendría la actitud que está tomando Marcelo. Es un comentario de Bulbul que nos mandan desde YouTube. Noroña fue la gran sorpresa de la encuesta. Punto. Como les estaba diciendo, Noroña obviamente tiene un perfil de legislador izquierda combativo. Lo hemos visto enfrentarse a García Luna. Yo lo reconozco 1000 veces. Creo que Noroña es uno de los mejores legisladores que tenemos en México. Pero a muchos, y yo incluida, porque sí voy a hacer también un mea culpa de esto, pensábamos que Noroña era muy radical, ¿no? Como muy radical y como muy extremo. La primera vez que yo me doy cuenta que tenemos una percepción de Noroña que no es tan certera es cuando entrevisto a Gerardo Fernández Noroña en su oficina y empiezo a platicar de quién es, a dónde va, qué hace, qué quiere y demás. Y te empezaba a responder con una perspectiva bastante lógica, ¿no? Noroña le preguntas, bueno, ¿y qué quiere? Pues que la gente coma 3 veces al día. ¿Y cómo lo vas a hacer? Comedores. ¿Y cuánto dinero? Pues si hay dinero para programas sociales, ¿por qué no puedes hacer esto? Y cuando empezabas a escuchar a Noroña, te empezaron a caer muchos veintes. El productor incluido empezó a caerle muchos veintes de que la perspectiva que tenemos de un Gerardo Fernández Noroña es meramente porque solo lo hemos visto como legislador, pero lo sacas de la caja del legislador y no necesariamente tiene que ser esta perspectiva radical, ¿no? Como muchos se lo pusieron y que muchos quizás nos íbamos creyendo. Y ya cuando empiezas a escuchar a un Gerardo Fernández Noroña, cuando lo escuchas, dices, no, es que sí tiene mucha razón en lo que está diciendo. Y yo en campaña lo resalté muchísimo. Noroña tiene mucha razón en lo que dijo. Noroña también se quejaba del gasto, del gasto que hacían otros candidatos en la interna de Morena. Noroña también se quejaba de los espectaculares, de las bardas. Claro que se quejaba. Creo que no podíamos tapar el sol con un dedo y muchos dijimos, o sea, estamos hablando de una campaña de izquierda, hijo, se supone que la austeridad debe de ir enfrente, sobre todo cuando es interna. Porque sabemos que en la campaña va a haber, o sea, tienen que estar un poco al tiro el presupuesto, porque el peor enemigo de la izquierda en el mundo, como lo hemos visto, son los medios de comunicación. Y entre más dinero le saquen a los medios, más narrativas falsas te van a decir. Punto. O sea, no hay mentira. El propio Alarraqui diciendo que la única manera de tumbar el proyecto de López Obrador era mintiendo. Lo aceptan tan públicamente y tan como si nada, como si a nosotros se nos fuera a olvidar. Entonces, quiero justamente decir eso, porque si alguien, la neta, fue el gran ganador, independientemente de que Claudia Sheinbaum gana la encuesta, de todo este proceso fue Noroña, porque demostró que sin el presupuesto que tenían los demás, porque no hay manera que puedan decir que Noroña tenía el mismo presupuesto, no hay manera. Sin el presupuesto que tenían los demás, demostró que justamente el presupuesto no es necesario para despertar a la gente y motivarla. Porque Noroña iba con el Noroña Bus y en los eventos con gente, porque no eran eventos vacíos, se aventaba unos discursos y aquí sus propios simpatizantes en las redes sociales, sin estarle invirtiendo presupuesto a redes sociales, sin pautar y demás, veías que la gente salía y lo defendía. Se aventaron la organización de sondeos callejeros. Obviamente los ganaba porque quienes los organizaban eran simpatizantes, era el PT, pero eso no quería decir que solamente ellos participaban, estaban las puertas abiertas, pero se aventaron la organización de sondeos. Noroña solito, porque no voy a asegurar que el PT así como que digas Anaya diga, sí, súper detrás de él. O sea, ahí es Noroña. Noroña demostró que para hacer una buena campaña no es tanto el presupuesto, sino la calle, que vayas a las bases, que escuches a la gente, que estés allá abajo. O sea, la neta es que eso le está dando una lección a muchos políticos de cómo sí se puede hacer campaña y cómo sí te puedes posicionar sin tanta lana, sin tanto presupuesto, algo que a los políticos en general de derecha e izquierda les debería de quedar bastante claro. No gana la encuesta, no gana la encuesta, pero Noroña queda en un tercer lugar. O sea, en la encuesta de Morena, que es la encuesta madre, él queda en un tercer, queda abajo de Marcelo. Después de Noroña quedó Adán. Yo sé que hay muchos simpatizantes de Adán, pero es que eso no se lo pueden regatear. A Noroña no se lo puedes regatear.
Y Noroña, después de este resultado, después de haber demostrado que sin tanto presupuesto puedes hacer una buena campaña y puedes levantar emociones, perfectamente queda muy bien posicionado para lo que venga, 2024, 2030, etcétera, ¿eh? Que a muchos, y yo incluida, se nos antoja verlo en un cargo ejecutivo, como una jefatura de gobierno, como una alcaldía, se nos antoja mucho, pero también se nos antoja verlo en una dependencia tipo una secretaría, para ver de qué es capaz Gerardo Fernández Noroña, porque nos lo ha demostrado. O sea, aquí ha sido literal, hechos y palabras, pero y hechos también. Y ha estado demostrando mucho. Y lo que hace Noroña en este momento, después de no ganar la encuesta, también es una, pero me quito el sombrero. Es lo que esperábamos de Marcelo. Marcelo en un segundo lugar. Esto es lo que esperábamos de Marcelo. Decir, ok, no gané, va, pero yo sumo al proyecto y a donde quieran voy. Y como quieran voy. Porque es más grande el proyecto, es más grande el pueblo de México que mi aspiración personal. Ese es el mensaje que Noroña le está dejando a muchos políticos. Se lo podrán creer algunos, otros no, vaya, pero el mensaje ya está y lo está demostrando. Porque lo digo, si Noroña quisiera hacer berrinche o quisiera hacer, que no quiero decir berrinche, ok, no va a haber más nice. Si Noroña no se quisiera ir por un discurso disruptor, como lo está haciendo Marcelo, Noroña ya tiene un partido. O sea, Noroña tiene el PT. Y no le costaría mucho convencer al PT de irse solos y levantar el PT. No para ganar una presidencia, pero sí levantar al PT y desplazar a otros partidos políticos y entonces posicionar lo que quiera hacer Movimiento Ciudadano, la famosa estrategia de Dante, desplazar a otros y quedar solamente con el tiro con Morena. O sea, Noroña podría aventarse ese tiro, podría intentarlo y tendría con qué. Tendría cómo hacerlo, pero no lo está haciendo. Noroña, mis respetos a este señorón, mis respetos. Y son muchos morenistas que los había visto atacar a Fernández Noroña y que los había visto criticar mucho sus discursos y demás, los que hoy se están quitando el sombrero, justamente por estos discursos y por estas ideas y por esta manera de Noroña de decir, me sumo. O sea, aquí mi aspiración y lo que yo quiera, me podré enojar, podré querer, sí, pero no fue ahorita, pues ni modo. Hoy toca sumar, hoy toca unir y hoy toca hacer patria. Noroña parece más del PT, más bien, Noroña parece más de Morena que Marcelo. Noroña te da esa sensación que la neta muchos no veíamos venir. Esa fue una gran sorpresa en este proceso, en toda esta contienda, de alguien a que, pues sí, él lo dijo, me subestimaron y sí, se le subestimó mucho, pero también está dando muchas lecciones. Y ojalá más de un político aprenda que no se necesitan tanta lana para hacer camino, para dejar huella y para posicionarte en algo tan grande y tan complicado como una interna a la presidencia de la República. Vamos a escuchar justamente este discurso de Noroña, que lo da en este evento donde le entregan la constancia a Claudia Sheinbaum. En un evento en el que estaba Monreal, estaba Manuel Velasco, pero no estaba Adán Augusto. Vamos a escuchar este discurso en el que, sobre todo, Noroña propone una nueva constitución y da muchos puntos clave. Vaya, creo que fue el discurso más aplaudido y que no se vio forzado como si otros discursos se llegaron a ver como de, pues ya que, tipo Monreal, pero escuchen esto. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Citando a Perogrullo, el proceso terminó y Claudia ganó. Es muy importante porque lo que redunda no hace daño. Es muy importante insistir en ello, porque hay quien a estas alturas sigue regateándole el triunfo a la compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Y eso no se debe permitir. No había más que dos caminos
al participar y conocer el resultado. Tomar hacia una aventura irresponsable que pone en cuestionamiento el proceso y que tensa al movimiento, u honrar la palabra dada y firmada. Yo, como demócrata, como hombre de izquierda, como hombre consecuente, decidí que el camino único posible es honrar la palabra y por eso desde un principio reconocí el resultado. Y esto es muy importante porque no es tiempo de mujeres, porque mujer es la señora Gálvez y eso no es lo que queremos para el país. Lo que queremos para el país es una mujer de izquierda, consecuente, comprometida, de nuestro movimiento, y esa mujer se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy, miren, quiero plantearlo aquí con franqueza, con bonomía. Yo veo en Claudia toda la disposición de unidad, toda la disposición de apertura, y voy a poner un ejemplo. Estábamos allá abajo sentados, Ricardo, Manuel Velasco y yo, y Claudia nos vio y dijo, no, vénganse para acá, vénganse al presidium. Yo le reconozco y le agradezco el gesto. No es un gesto menor, porque ante el triunfo todo el mundo te empieza a decir que eres el más guapo, el más carismático, el más simpático, no te equivocas. Y Claudia está con los pies en la tierra. Ella sabe bien que es un reto duro, que no vamos a un día de campo, que llamar a la unidad del movimiento es un llamado sincero donde debemos rebasar todo sectarismo. No es Morena y los partidos aliados. Miren, el Verde fueron nuestros aliados. Nos apoyaron desde 2018 en la coalición legislativa, hoy son nuestros compañeros. Se han rifado con nosotros en la transformación del país. El PT no es un partido aliado, somos hermanitos, hermanitas, aunque Caín y Abel también eran hermanitos. No es fácil la relación, en política no es fácil nada. Decía Winston Churchill que hay 3 tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Y nosotros hoy tenemos que superar eso, porque eso era del tiempo de la politiquería. Hoy necesitamos altura de miras, hoy necesitamos consecuencia. Nuestro movimiento tiene que demostrarle al país con su ejemplo lo que estamos planteando para la patria. No está en riesgo la presidencia de la República, la vamos a ganar, no tengo la menor duda, y efectivamente Claudia Sheinbaum Pardo la va a encabezar. No, eso no está en juego. Lo que está en juego es la independencia y la soberanía nacional. Lo que está en juego es el servicio al pueblo. Lo que está en juego es llevar justicia social hasta el último rincón de la patria. No me alargaré. Yo insistí en mis recorridos que tenemos que lograr que ninguna persona sufra hambre y que coma 3 veces al día. Nuestro movimiento dice que primero los pobres, y no hemos llegado a los más pobres, a los que nada tienen, a los que están en situación de calle, necesitamos apoyarlos y darles la mano. Necesitamos darles de desayunar, de comer, de almorzar a la niñez y a la juventud en las escuelas públicas del país. Necesitamos un poderosísimo programa de vivienda para la gente, derechos sociales. Y no me alargo más, permítanme que insista, es para un debate fuerte. Yo estoy convencido que deberíamos convocar a un poder constituyente, a una asamblea del pueblo donde hagamos una profunda reforma a la Constitución o una nueva Constitución y echemos atrás todas las reformas neoliberales, hagamos otro poder judicial porque ese reducto del conservadurismo podrido tiene que cambiarse
y dejemos los pilares de lo que es esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. A mí me preguntan que a dónde voy, si de veras me lo preguntan en serio, y si convocan un poder constituyente, estaría encantado de presidirlo. Eso me gustaría mucho. Pero como sé que es un debate fuerte y que habrá que ir construyendo a ver si nos convencemos en ese camino, yo lo único que termino diciendo aquí es que en lo que mi talento, mi trayectoria, mi compromiso con el pueblo y con el movimiento sirva, ahí está, a la disposición. El día que cenamos con el compañero presidente y que al final ya no cenamos, dijo que le decían a los dirigentes, a las dirigentes, ten el periódico Regeneración y velo a repartir puerta por puerta. Y había quien decía, yo doy para más, no me mandes a hacer esa tarea. Si quieren que reparte el periódico puerta por puerta, eso haré. Si quieren que toque corazón por corazón, eso haré. Si quieren que vaya a la trinchera que quieran, ahí estaré. Y si quieren que vaya adelantito del rancho del compañero presidente, allá me voy. Pero que no haya duda de que conmigo cuentan hasta el último segundo de mi existencia en la lucha por la transformación de la patria, por la defensa de la soberanía nacional y por el compromiso con nuestro pueblo, que es mucho pueblo. Larga vida a la compañera Claudia Sheinbaum Pardo, larga vida al compañero presidente López Obrador, larga vida a nuestro movimiento Morena Pete Verde y larga vida al insurrecto pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Ahí está, ¿no? Ese es el mensaje de Noroña. Y ¿saben en qué también tiene razón? Que sí hay mucho político, esto del partido que sea, sobre todo los jóvenes o los que ya tienen mucho tiempo haciendo política, que creen que eso de ir a tocar puertas o de ir a hacer política de base y demás, ya no es de ellos. O sea, ¿qué pasó? Hay muchos. Conozco más de uno que, ay, yo porque ir a entregar periódicos lo único que quieren es como que los pongas ahí en el presidium y que les saquen la foto. Hay muchos, hay gente, eso no necesita ser solamente de mi generación, hay otros que ya están más grandes que no les gusta, que deberías, casi sienten que tienes que quitarte un sombrero y decir, pase usted, señor político de antaño. Y pues no va por ahí, porque la política no se construye solamente en los presidiums o en los mítines. La política se construye casa por casa, convenciendo a la gente, en comitivas pequeñas, platicando con los vecinos, comunidades, sociedad, etcétera. Por ahí leí el comentario y me decían, creo que lo resalté. Acá, ve, por ejemplo, dice Raúl, que no diga que ojalá los políticos la aprendan, que no se necesita dinero, caray, parece que no has visto al presidente toda su vida. Raúl, estamos hablando, para los que no lo entendieron así, evidentemente el presidente no lo ven como un ejemplo, pues, ¿no? O sea, y no, Noroña no le llega a Andrés Manuel. No, yo lo voy a decir toda la vida, no hay uno de los políticos actuales que le llegue a un Andrés Manuel. O sea, ni siquiera lo podría comparar. Porque la carrera que tiene un Andrés Manuel López Obrador es una carrera que tiene muchísimos años, efectivamente, sin presupuesto, pero que poco a poco fue sembrando y fue cosechando. Es lo que decíamos de Marcelo. Marcelo se quiere comparar con el presidente, no tiene con qué. Si Marcelo tuviera una cuarta parte de poder como lo tiene y lo ha tenido Andrés Manuel López Obrador, el poder social, hubiera ganado la encuesta. Si con la mano en la cintura hubiera ganado la encuesta o hubiera quedado en un margen muy pequeñito de diferencia y quizás acreditar un fraude, si quieren. Pero no lo tiene. Noroña tiene otro tipo de poder. Y a lo que me refiero es, si al presidente López Obrador no lo ven como un ejemplo porque lo ven como su peor enemigo, ¿no? Quizás Noroña, que tampoco es como que sea su amigo, pudieran encontrar en él otro político. El caso de Noroña ha sido reconocido hasta por los medios de la derecha, hasta por los pagados. No pueden regatearle el logro a Noroña.
Ahora aquí me dice Carlos, meme mollera sumida. Tiene mucho que no leía eso de mollera sumida. El mundo no se generó en 2018. México tiene historia, Noroña tiene historia y hay muchas memes ya que olvidan todo lo malo que hizo un político de carrera solo porque habla bonito. ¿Será de cascos ligeros? ¿O cómo más explicas que meme es tan noroñista? Yo no soy noroñista, ¿eh? Me encanta cuando me hacen estos comentarios porque, por ejemplo, pasó en el estudio B, en el Versus, que decían que yo era ebrartista. Y eso me ha pasado toda la vida. Que luego que yo soy fan de Xochitl, no, que yo soy priista de Beatriz Paredes, no, que luego yo soy noroñista, no, que no es cierto que yo soy de pro Sheinbaum, no es cierto que yo soy de Adán. Simplemente hay gente que no logra entender que no necesito, porque no es cierto, no necesito tener una corriente con un político y decir que yo le voy a tal persona para no decir las netas como son. Que no les gusta escucharlas, ese sí no es mi boleto, ese es boleto ajeno. Que inmediatamente cuando hablas hechos, que no estás dando una opinión o que estás haciendo un análisis que incluye pros o contras de una persona, hay gente que nada más no entiende qué es eso. Un análisis de pros y contras de alguien. Cuando hay que destacarle algo a una persona, se lo destacas y punto. Y no, eso no me hace fan o no me hace inmediatamente simpatizante. Pregúntenle a los noroñistas si soy noroñista y más de uno te va a decir que no, porque esa ha sido la constante. Entonces, Carlos Novela Puente, a veces los análisis que hacen son tan menores que la mollera sumida parece que la tienen otros. Pero efectivamente México no se originó o no se generó en 2018. Pero algo sí, estoy muy segura. Hay mucha gente que no sabía, no le interesaba la historia del México reciente. Las administraciones de Fox, Calderón, Peña les pasaron de noche, se quejaban en el momento, pero después les dio amnesia. Y a muchos nunca les ha interesado o no les había interesado lo que pasaba con sus diputados. Hay muchos, incluso ahorita, que no saben ni siquiera cómo se llama. No saben quién es su diputado. No saben, no tienen ni idea. Es más, no sabían que tenían diputado, pero lo votaron. ¿Cómo te explicas eso? Hay una ignorancia política que se tiene que ir erradicando. Y la única manera es hacerlo hablando del tema e involucrándose. Efectivamente, México no se generó en 2018. México tiene una historia previa y todos los políticos tienen una historia previa. Pero hay dos cosas que pasan con las historias previas. Si bien tu pasado puede asentar las bases de quién eres, tú decides si te va a definir tu pasado o si te define en tu presente. No lo que dices, los hechos. Y el discurso de Noroña es mucho más que un discurso, al menos hasta este momento. Porque perfectamente pudo no hacerlo. Porque perfectamente pudo aplicar una Marceliña y decidió no hacerlo. Y eso, en este momento, en donde Morena está atravesando una crisis, dice mucho. Entonces, cada quien saque sus propias conclusiones. Saquen sus conclusiones y genérense su propio criterio. De eso se trata. Pero no le pueden regatear a la gente que al menos en este momento está tomando determinaciones porque diría el presidente, que es con el único que sí, es con el presidente, aunque hay un grupo que dice que no es cierto. Ok. Fuera máscaras. Y es tiempo de definición.